Contanos, dale, Ale. La tengo Caña en línea. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo Serenellini. ¿Qué dice? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, estamos pasando por momentos en Argentina, la verdad, demasiado sensibles y siempre el más golpeado, y desde mi punto de vista, donde el Estado está muy ausente, la clase pasiva, el adulto mayor. Sí, así es. Este gobierno lo ha venido castigando desde su inicio, cuando la primera medida que mandó Alberto Fernández al Congreso fue la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, que desacoplaba a la inflación como el método para ajustar las subas de jubilaciones y pensiones. Y eso trajo enormes consecuencias, sobre todo para la gente que gana un poquitito más de la mínima, que no son muchos, pero son, digamos, hay argentinos que lo hacen porque obviamente han aportado más durante 30 o 40 años al sistema y bueno, y esos han tenido como consecuencia una reducción de hasta el 30% de sus jubilaciones y pensiones. Claro. Estamos hablando de personas que ganan 40.000, 50.000 pesos, no es que estamos hablando de otros salarios. Muchos dicen, bueno, hablando de Luana Volnovich y la otra persona que viajó, todo el mundo tiene derecho a viajar. Yo la verdad no coincido. Vos sos funcionario en un país sensible, en un país que está en quiebra y manejás un sector justamente más que sensible. Éticamente, es un tema ético, vos tenés que estar al frente por si se necesita algo. El 1, el 2, el 3, el 4, todos. Y yo creo lo mismo, fundamentalmente porque, digamos, es una obra social que tiene muchas complicaciones. Como le decía, a los bajos ingresos se le suma la falta de prestación. Hoy hay demoras en los turnos para acceder a una prestación como es la del cardiólogo, la consulta al cardiólogo, a la ginecóloga, al traumatólogo, que son consultas habituales en adultos mayores. Y muchas veces eso también, como no consiguen el turno, sacan el dinero de su bolsillo. Como no tienen el turno para hacer la tomografía o la resonancia, sacan dinero de su bolsillo o un hijo que le dice, bueno, papá, no esperes, yo te lo mando a hacer. Y eso también, digamos, les afecta. Pero fundamentalmente lo que ha pasado en el PAMI, más allá del tema ético, el problema es que dejaron el PAMI acéfalo, que es algo muchísimo más grave, porque la dirección, el formato de dirección del PAMI rige a partir del 2004 por un decreto de necesidad y urgencia que dictó en su momento el presidente Néstor Kirchner, el decreto 2 del 2004. Y en eso establece que la conducción de la institución iba a estar a cargo solo de un directorio, el director ejecutivo que justamente tiene todas las funciones de administración de la obra social. Entonces, y un subdirector cuya función es suplir a la dirección cuando no pueda ejercer ese lugar, ¿no? Graciela, y acá se fueron todos, hasta el síndico, los tres funcionarios que nombra el presidente se fueron. Mire, es una locura. La situación de Argentina de estos últimos años. Digo, hay un Estado no presente. En seguridad lo vemos. En salud lo estamos lamentablemente sufriendo, en relación a la educación. Es un Estado no presente, Graciela. Sí, así es, y en el caso de los adultos mayores más, porque estamos, todavía sufriendo las consecuencias de la pandemia de COVID, con un aumento enorme de casos, en medio de una ola de calor, que también la sufren muchísimos adultos mayores, y en todo eso el PAMI ausente, con problemas de prestaciones muy serios. Y yo creo, como usted dice, cuando uno es funcionario público, no se puede justificar con que, compré el pasaje, porque uno sabe que cuando asume esa función también asume una serie de compromisos. Por eso es inentendible que el presidente no haya tomado la determinación de echar a estos funcionarios y los siga permitiendo que permanezcan en sus cargos,
cuando todo esto ha pasado y cuando él mismo ha dejado trascender al periodismo que cubre gobierno, que estaba muy molesto. Y a eso se agrega el tema de una pareja conduciendo la obra social más grande del país, que para que, digamos, todos tengamos en cuenta, es el cuarto presupuesto más importante de la Argentina. Con esto quiere decir que si él no estaba de acuerdo y finalmente están en el cargo, es que alguien le dio la orden, no los toquen, y por qué no la vicepresidente. Sí, yo creo que obviamente también lo que hemos advertido es que Alberto Fernández no puede mover un alfiler de su gobierno si no tiene la autorización de Máximo y Cristina Kirchner, ¿no? Y eso también es preocupante en un país que su constitución establece que el poder ejecutivo es unipersonal y es un sistema presidencialista. Mariana. Ahora también, ¿qué tal? Graciela, Mariana Arias la saluda. También, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Para mí es una caja importante para la Cámpora. En ese sentido yo creo que quizás haya un resguardo para que siga haciéndolo, ¿no? Porque el hecho de que se fuese Luana Volnovich sería inconveniente en ese sentido. ¿Qué le parece a usted? Sí, no tengo dudas de que esto es así. Lamentablemente la obra social es utilizada por la Cámpora para, como yo le diría, un local partidario, ¿no? Y ahora están introduciendo bajo un esquema de regularizar la situación, que está bien que se regularice la situación del personal contratado, pero el personal histórico. El problema es que Luana Volnovich contrató durante el año 2020 a miles de personas y ahora encontró este formato de regularizar esta situación. No regularizan a los médicos, no les pagan. Claro, porque esa es otra parte de toda esta historia. O sea, el adulto mayor, el beneficiario, el PAMI con su gente a cargo, y están los prestadores, que también son víctimas de esta historia. Así es, tienen graves problemas para cobrar, digamos, el presupuesto del PAMI se ha ajustado, pero en muchos casos las prestaciones no se han adecuado al nivel inflacionario, a los niveles de los propios convenios laborales que el gobierno ha firmado, con lo cual, digamos, cada vez hay problemas financieros en clínicas, en sanatorios, por supuesto, en los médicos, y esto repercute, de hecho, en la prestación que reciben los adultos mayores. Entonces, esto también es parte del problema del PAMI, ¿no? Claro, claro. Hola, Graciela, soy Alejandro Casar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Te corro del PAMI y te llevo a la iniciativa de Oscar Parrilli de reestatizar el 30% de las transmisiones de los partidos de fútbol. ¿Qué te parece ese proyecto? Mira, Alejandro, vos conocés como nadie el fútbol para todos, yo lo denuncié en su momento. Es lo mismo, digamos, el kirchnerismo no vuelve mejor, vuelve peor, y siempre con las mismas cuestiones que han fracasado, que han servido para generar programas que son de propaganda política y que, por supuesto, no trajeron bienestar, ¿no? A mí me parece una locura, un país donde hay 50% de la pobreza, donde tenemos una inflación que supera el 50%, creciente, donde tenemos pendiente que el ministro no puede presentar a la sociedad argentina un plan. En ese marco tenemos dirigentes que vuelven a hablar del fútbol para todos, los mismos mensajes. Yo ayer cerré los ojos y me pareció que estaba escuchando a Aníbal Fernández en el 2010 cuando dijo que él, con todo lo que iba a vender de publicidad, iba a ganar plata a la AFA y el Estado. El gobierno no va a poner un peso en el fútbol. Exactamente. Todos sabemos que gastó más de 10.000 millones de pesos porque los que ponían la publicidad y los que compraban los espacios era el propio Estado. Amén de los sobreprecios y otros hechos de corrupción por los cuales están procesados no solamente los dirigentes deportivos, ¿no?, que desviaron esos fondos, sino también los jefes de gabinetes, entre ellos el propio ministro del Interior, Aníbal Fernández. Graciela, vamos a ver si encontramos ahí lo que dijo Parrilli y lo compartimos, porque allí fundamenta que la legislación los avala como para poder avanzar con este nuevo
proyecto que dice no llegar a fútbol para todos, pero sí en parte, por eso ahí hablan de algunos partidos, pero también tener los partidos donde juegan los equipos fuertes, ¿no? Claro, yo lo que le preguntaría al senador Parrilli es quién va a pagar, porque hay que recordar que la AFA ya cobró esos derechos, ya se los llevó ese dinero, Sí. hasta vendió los derechos hasta el 2030 en un caso y hasta el 2027 creo que el otro. Claro. Sí. Entonces, Vamos a escucharlo a Parrilli, ahí lo ¿quién compartimos. va a poner la plata? Que esa es la Nuevamente pregunta. todos los argentinos. Escuchen lo que decía Graciela, vamos a escuchar. No es la vuelta al fútbol para todos, es una parte de eso. Macri, que fue el presidente, se comprometió a seguir adelante con fútbol para todos. Bueno, fue una de las tantas mentiras, ¿no? Lo que hizo Macri no solamente fue que sacó fútbol para todos, sino que además hizo peor de lo que estaba antes fútbol para todos. Nosotros no pretendemos con este contrato volver a lo que fue fútbol para todos, pero sí, de alguna manera, rescatar una ley vigente, que es la ley de medios, que habla que determinados eventos deportivos sean declarados de interés cultural y por lo tanto son transmitidos de manera gratuita por la televisión abierta. Manera gratuita, que gratis no es nada, Graciela, ¿no? Gratis Sí, no. pública. Claro. Entonces ahí ya todos los argentinos volvemos a pagar en el marco del 50% de la población pobre, con los problemas económicos que tenemos. A mí me parece que bueno, que siempre se puede ser peor, se puede estar peor, y evidentemente el kirchnerismo nos condena a eso, siempre a volver al pasado. Usted sabe Yo que... creo que fue un enorme fútbol para todos, fue una enorme caja que fue de publicidad, de propaganda política, y creo que evidentemente el gobierno quiere volver a eso. La ley, entiendo que tenía que ver con un sentido de partidos de la selección, partidos importantes, eventos. No Los creo partidos de la que- selección se pagan además, ¿eh? Exactamente, se pagan, por supuesto, y recordá, Alejandro, que justamente el kirchnerismo pagó 3 veces lo que valían los partidos, ¿no? Exacto, los del Y Mundial. es parte del escándalo del FIFA Gate, porque esos fondos que Argentina pagó se desviaron a distintas dirigentes del fútbol, Grondona y otros, por Claro, supuesto. claro. Aparte acá, siempre pegándole al sector privado, a las compañías que invirtieron para llevar adelante proyectos en este año 2022, los sponsors que ya están invirtiendo en los clubes para tener visibilidad, la televisión, los clubes reciben también de la televisión, o sea acá se toca no solo el bolsillo del argentino en general, sino también puntualmente de cada uno de los eslabones de la cadena que tiene que ver con el fútbol en Argentina. Así es, y aparte con la misma excusa de que esto va a ir a los clubes pequeños de barrio. Todos sabemos lo que pasó con el fútbol para todos, que la plata fue a los dirigentes y a las cuevas a donde se lavaba ese dinero. Es realmente escandaloso. Y bueno, también acá nos gustaría a todos escuchar la opinión de los presidentes de los clubes y de la AFA, que, insisto, ya cobró esos fondos, ya los vendió esos derechos. ¿Qué opinan de que vuelvan al Estado y si van a devolver esos clubes la plata que se cobraron? Y en todo caso, Lamentablemente, cuando la política entra en todos estos ámbitos, y el fútbol no es la excepción, desde la presidencia de la AFA no creo que se opongan demasiado, sino todo lo contrario. Cuando vos tenés vueltos, te tenés que, no hablo de dinero, sino de favores, bueno, me pusiste acá, gracias, pero ahora tengo que acompañarte. Bueno, todos vimos lo que fue esa experiencia, ¿no? Y creo que los argentinos justamente han votado para no volver a esa experiencia. Esto nos sale muy caro a los argentinos, sale mucho más de lo que pagamos por ahí para los que quieren acceder a tener o a ver el partido en directo. Y fundamentalmente sale mucho más porque lo que lo pagan son los que no tienen ni siquiera servicios mínimos como agua potable y muchas veces luz.
Sí, y otros aplaudirán también porque dicen, mirá, el fútbol es gratis y punto, y aplauden, si bien son cada vez menos, pero también existen. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? ¿Cuándo comienza la actividad? Finalmente se llama extraordinarias, porque justamente la nueva conformación del Congreso, aquel pueblo que votó a la oposición, dice, bueno, a ver, ¿qué pueden empezar a hacer más allá de la presencia mediática, etcétera? Pero para empezar a cambiar parte de esta historia. Bueno, nosotros estamos trabajando, digamos, pero por supuesto aquí en la iniciativa, usted sabe, en el plazo de receso entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo la tiene el Poder Ejecutivo. Teníamos entendido de la semana pasada que iba a haber una convocatoria a sesiones extraordinarias para esta semana. Sí. Bueno, también para la semana pasada no lo hubo. Ahora dicen que van a convocar a partir del 1 de febrero y por supuesto vamos a dar la discusión de los proyectos o que el gobierno envíe, pero la verdad es que nosotros vemos que hay problemas dentro del propio gobierno, dentro de las internas que tiene, que parece que les hace imposible incluso llevar adelante una mera citación extraordinaria con los proyectos que el Ejecutivo quiere. Parece que no lo tienen muy en claro, comenzando con el famoso plan plurianual que el presidente dijo que iba a estar en el Congreso en diciembre pasado y que hasta ahora nunca llegó. Claro. Ocaña, ¿y están trabajando para dentro de la oposición, dentro de Juntos por el Cambio, para ir, digamos, votando o no votando estas leyes en conjunto, para no estar divididos? ¿Esa mesa está funcionando? Sí, pero también tenemos que ver cuáles son los proyectos, porque Mariana, en este momento las iniciativas las presenta el Ejecutivo. A partir del 1 de marzo ya sí queremos empezar a dar discusión a muchas de las propuestas que tenemos en seguridad, en temas para adultos mayores. En mi caso yo he presentado en salud, por ejemplo, la ley de enfermería, también aspectos institucionales como la boleta única de papel y la fiscalización. Son varios los temas. Gracias, buen fin de semana, Graciela, muy amable. Gracias igualmente. Gracias, Graciela Ocaña. Vamos al encuentro.